Ok, bueno, pues hoy les quiero hablar un tema en el cual he puesto, si me lo tienes por ahí la diapositiva, ministros competentes. ¿Cómo? Ministros competentes. Les comentaba hace un momento que esto viene a ser como una pequeña pimienta de lo que nosotros vimos en el Congreso, que hablábamos acerca de una preparación o la edificación de las casas. Hemos dicho que lo que Dios quiere es que nosotros podamos ser edificadores de nuestras propias casas, donde Él pueda habitar y donde Él pueda reposar, y así nosotros poder cumplir el propósito del cual Dios nos ha llamado. Y quiero iniciar esta enseñanza con la primera cita que está en 2 Corintios 3:6, y que a partir de ahí podamos ir desplegando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y dice Pablo, hablando a la iglesia de Corintios en su segunda carta, el cual asimismo nos hizo ministros. ¿Cómo? Dice que Él nos hizo ministros competentes. Y dice que Él ya nos hizo, es decir, que desde antes había establecido a que nosotros pudiésemos alcanzar a ser unos ministros competentes. Ahorita vamos a ver más de eso, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Ahora, aquí nos está hablando dos clases de personas que quiero que podamos ver con una mayor atención. Y dice que el ministro competente es aquel que es de quién, del espíritu, dice ahí, no de la letra. Pero sí nos está diciendo que hay otro tipo de ministro marcado en la letra. Y ahorita vamos a saber acerca de esto, cuál es cuál. Porque lo que Dios quiere no solamente es que nos detengamos a un paso, sino que avancemos y crezcamos. La Biblia dice en Proverbios que el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Es decir, que una persona que tiene un entendimiento o que se le está abriendo el entendimiento, las cosas se disparan en ir subiendo. Jesús, lo hemos visto muchas veces, que Él subía al monte. Y el decir subir no dice bajaba al monte. Siempre decía subía al monte y subían al monte. Dios les hablaba en el Antiguo Testamento, mira, suban al monte para que observen arriba al enemigo, suban al monte y suban al monte. Lo que en realidad estaba marcando es que es hacia arriba siempre al entendido. Entonces las cosas no serán hacia abajo. Entonces aquí nos habla de dos clases de ministros, te repito. Un ministro competente del espíritu, pero hay otro ministro que no es competente, pero es de la letra. Y creo yo que esto abunda mucho dentro de las iglesias, porque en realidad lo que Dios quiere es que sí o sí pasemos primero por la letra, pero después nosotros activar las cosas del espíritu. ¿Me doy a entender hasta acá? Amén. Entonces, para que nosotros podamos saber un poquito del sinónimo de qué es una persona o un ministro competente, lo vamos a poder encontrar en el pasaje que está en 2 Timoteo 3:17. Este pasaje lo hemos visto un montón de veces, pero creo yo que el repetirlo puede ser que hasta el final nos puede llegar a entrar a nuestro espíritu, a una memoria, o tenerlo ya en memoria. Y dice de que a fin de que el hombre de Dios sea como, ya hablamos acerca del camino de la perfección, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, un ministro competente es un sinónimo de una persona que está enteramente preparada, o que está una persona que es perfecta, enteramente, y también es una persona preparada y es una persona competente. Y lo que a nosotros nos interesa es entender un poquito acerca de quiénes son ministros competentes. Ahora, el ministro competente, o para llegar a este fin, primero tuvo que pasar por 4 etapas que están en el 16. No sé si recuerda. ¿Alguien recuerda las 4 etapas de la escritura? ¿Cómo? Enseñar. La primera etapa en la cual una persona que se quiere convertir en ministro es que tiene que pasar por la letra sí o sí. Pablo decía, hay que ser ministros no de la letra, sino del espíritu, para que esto se convierta en un ministro competente. Entonces no debo de leer la Biblia, pastor. ¿Para qué no la enseña? ¿Para qué la meditamos? ¿Para qué la leemos? No, es que necesitamos no confundirnos. Necesitamos entender bien que la etapa primera en la cual nosotros tenemos que pasar se llama letra o palabra. Entonces las 4 etapas de la escritura marca que primero tenemos que ser enseñados a través de ella, para que el segundo paso sea el redarguir, es decir, que la misma palabra nos venga a convencer de que hay un Dios y de que éste quiere llevarnos a cabo nuestro propósito. David dijo, Jehová cumplirá ¿qué? ¿Dónde? En mí.
Jehová cumplirá su propósito en mí, yo lo voy a cumplir. No, es que si de alguna manera yo soy una persona que estoy queriendo que Dios cumpla mi propósito, Él lo va a hacer. Nosotros no podemos forzar las cosas. Es decir, que yo le digo, Señor, mira, aquí estoy, Señor, para lo que tú me digas y mandes. Entonces yo voy a hacer y voy a moverte y voy a hacer lo que yo necesito para ti, a fin de que mi propósito sea cumplido en ti. No sé si me doy a entender esta parte. Entonces, el redarguir no es más que convencer lo que Dios ya marcó dentro de la palabra. Pablo llegaba, cuando iba y marcaba territorio, vamos a llamarlo así, porque Pablo fundó iglesias. Levantaba uno, lo enseñaba, le explicaba, lo discipulaba y después decía, tú te vas a quedar aquí como un ministro competente para que venga y se levante una iglesia. Pero antes de hacerlo, tenía que pasar por una etapa o por un camino llamado escritura. ¿Cómo se llama? Enseñar, redarguir, pero también corregir. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos necesitado corrección? Muchos. Y a veces la corrección primero de Dios es, hey, no lo hagas. Hey, no lo hagas. Y después alza la voz, que no lo hagas. Y después dice, no vas a entender ni con voz baja ni con voz alta. Tengo que sacar la vara. ¿Qué no dijo el Señor? ¿Quieres llegar con vara? Ay, Padre Santo, la vara del Señor no sé cuánto mida. Antes hablaban que una cuarta, y que una, si le decían, te voy a pegar con la cuarta. Decían, no, hombre, mejor con la primera. La cuarta se me hace como que ya va muy arriba. Amén. Y los papás de antes, fíjate que corregían mayormente que hoy. Yo me acuerdo que llegabas al rancho y mi papá me obligaba todavía a besarle la mano a mi tío. Bésele la mano a su tío. Es que no quiero, acaba de venir de trabajar. ¿Qué tiene? Bésele la mano. Pero era un respeto. Y hay de ti si le hablas de tú, es usted. Porque era un respeto. Era una mayor ovación a las personas pasadas. No, qué esperanza que le ibas a faltar el respeto a alguien que era mayor de edad. Te agarraba y te decía, su hijo me faltó el respeto. ¿Quién, mi hijo? Véngase para acá. Y te daban unas. La corrección era diferente. Los jóvenes crecían, las personas se desarrollaban con un respeto. Se le sigue hablando de usted. Yo nunca le hablé a mis papás de tú. Nunca se me dio a hablar. Tú, mamá, no. Hasta la fecha es de usted. Y el día que andaba yo descontrolado, que papá y se quería meter entre la bola, yo lo que me hacía, me escondía y le daba un toquecillo al cigarro. No me vio. Yo no, porque siempre marqué como un respeto. Entonces necesitamos corrección, claro. Todos necesitamos corrección. La Biblia viene como la forma de que nosotros podamos crecer. Pero hay veces que nosotros no entendemos y necesitamos una corrección. Y esa es una de la tercera etapa en la cual nosotros tenemos que pasar para que una vez que nosotros seamos corregidos o iniciar nuevamente la construcción en nuestra vida, haya una instrucción en justicia, en la cual Dios nos quiere guiar. Ahora, pero estamos hablando de dos ministros. Uno que es competente del Espíritu y otro que solamente es un ministro, pero no competente, sino que es de la letra. Y yo quiero darles un ejemplo de una persona en la palabra que era una persona, era un ministro, pero que era de la letra. Y es una persona llamada Apolos. ¿Alguien ha leído este nombre de Apolos? Amén. Y quiero que vaya conmigo al Hechos 18:24, para ir desgajando lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida a través de cómo poder alcanzar y ser ministros competentes. Amén. Y dice la palabra, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Es decir, que este no estaba en Éfeso, sino que un día llegó ahí, natural de Alejandría. Es decir, que este no nació en Éfeso, sino nació en Alejandría. No sé si esté cerca de ahí o lejos, pero este nació en otro lado. Pero emigró a Éfeso para poder fundar la iglesia, porque no fue Pablo quien la fundó, sino fue Apolos quien creció e hizo la iglesia de Éfeso. Pero dice la palabra que Apolos era un ¿qué? Varón elocuente. Entonces este tipo ya tenía una elevación. Este tipo no solamente tenía una elevación, sino dice la palabra que era elocuente. ¿Qué quiere decir eso? Que hablaba pipiris nice, que hablaba otro rollo. Es decir, que hablaba correctamente. ¿Has conocido personas que hablan correctamente? Que dicen, oye, este habla pero con un léxico, ay, bien fino. No trae barrio para nada. No, pues uno sí se le sale todavía la Morelos. Se le sale la Vista Hermosa todavía. Se le sale lo intocable y lo papucho. ¿A ver?
Pero este tipo no. Dice que este llegó a Éfeso y era un varón elocuente, es decir, que ya estaba en una elevación más o menos establecida, porque empezó a fundar una iglesia en la cual les empezó a ganar gente. Y también dice que era un varón elocuente. Pero no solamente eso, sino dice la palabra que era un poderoso, ¿dónde? En las escrituras. Es decir, que este traía la palabra en la mente. Apolos era una persona que decía: se sabe la palabra, la tiene en mente, tiene cosas que decir, pero había algo todavía. Porque hablamos en un principio en Corintios que lo que Dios quiere es que seamos ministros, ¿cómo? Competentes del Espíritu. Grábate esto: ministro competente del Espíritu. Otra vez: ministro competente del Espíritu. Pero Pablo dijo: no de la letra. Y aquí lo que Apolos tenía es que era un ministro, no era competente, pero sí era de la letra. Entonces era un varón elocuente, sí hablaba rectamente, era un poderoso en las escrituras, sí tenía letra. El que sigue, y fíjate lo que sigue diciendo: este había sido instruido, ¿dónde? En el camino del Señor. Es decir, que sí iba a la iglesia, sí iba a un discipulado, estaba ahí viendo las cosas, pero también dice que era de un espíritu fervoroso. Es decir, que este tenía la pasión por servirle a Dios. Y hablaba y enseñaba diligentemente. Este no marcaba la negligencia, este era una persona diligente. Ya hemos entendido acerca del negligente y diligente. Apolos era una persona diligente. Y lo concerniente al Señor. Pero aquí hay algo como que ya viene a marcar un destino o un cambio radical. Aunque. ¿Sabes que la palabra aunque viene a marcar una limitación? Viene a marcar un límite. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, sí tenía grandes características Apolos. Era un varón elocuente, era un fervoroso de espíritu, poderoso en las escrituras, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es que muchas veces nosotros, al parecer, somos así. Venimos a la iglesia, escribimos, estamos en un discipulado, aunque no nos guste cambiar, o aunque no nos gusten las cosas que se predican, o aunque no nos gusten que nos digan de un tema en específico. ¿Sí me voy a explicar hasta acá? Entonces Apolos era un ministro de la letra, no un ministro competente del espíritu, sino un ministro de la letra. Entonces te repito, hay ocasiones que nosotros estamos acá, pero no me gusta que me corrijan. Oye, está mal esto, está mal aquello, esto no lo puedes hacer. No, pero yo quiero hacerlo. No es más, yo lo hago porque yo quiero. Entonces quieres quedarte solamente en la letra. No quieres cambiar a una vida del espíritu. No quieres caminar a un nuevo nivel de conocimiento y espíritu que Dios tiene para ti. Porque en realidad el competente, dice la Biblia, que es aquel que está enteramente, ¿qué? Preparado. No es decir, bueno, espérame, déjame preparo y me regreso. No, ya estoy preparado. Se endemonia a alguien, a ver, vamos a orar por él, ya tenemos que estar listos. Oye, se endemonió y sacó la lengua como 1,5 metros, echó espuma, tendrá un alcacézar en la boca, ¿quién sabe? Mañana oramos por él mientras voy a ayunar y orar, porque la Biblia dice que este género no sale sino con ayuno y oración. No, es que tiene que estar uno listo. Alguien se enchamuca y se mete entre las bancas y se va para allá, grita, hace y deshace. Tenemos que estar enteramente preparados. No decir, chamuco, vienes mañana, hoy no estoy listo. Dame chance para mañana. Mira, me agarraste en curva. Hoy ni siquiera ayuné. Hoy ni siquiera hice algo, pero mañana aquí te veo. ¿Cómo ves? En ninguna manera. Porque una persona que se quiere convertir en un ministro y quiere que ser una persona competente, tiene que estar enteramente preparado al tiempo que se le diga. A veces no nos preparamos ni siquiera cuando venimos a la iglesia. A veces no nos preparamos cuando es tiempo de venir a la iglesia, nos preparamos al momento. Cuando tenemos que estar con tiempo atrás, en mente estar listo que mañana toca, que mañana hay que hacer, porque a veces ni siquiera sabemos qué ponernos. ¿Qué me pondré? Pero ¿por qué no lo hacemos desde antes? A lo mejor no es algo que sea tan espiritual este tipo de cosas, pero ¿por qué desde antes no nos preparamos? Porque nos estamos preparando faltando casi 10 minutos para que comience el culto. ¿Por qué faltando 5 minutos queremos hacer lo que no hicimos en toda la mañana? Es que voy a cambiar el niño, es que la niña, es que la leche, es que el pañal y que aquello. ¿Por qué no lo hacemos desde antes? Porque lo que nos gusta hacer es que llegar al límite del tiempo para correr y siempre vivir a las prisas. Pero en realidad la Biblia dice que un ministro competente
es aquel que está enteramente preparado para todo. No solamente para algunos tipos de cosas, sino para todo. Para si te hablan, para si no te hablan, para venir, para orar, para predicar. Si dice Dios, imagínate que un miércoles te digas o me diga el Señor, para a Nelly que ella va a predicar. Para la hermana Patti porque ella va a predicar. Pastor, se infartó. Para aquella persona. Y dile que venga y dile que haga. No. ¿Sabes por qué? Porque no estamos enteramente preparados. Ahora, ¿Dios lo va a hacer? Pues a lo mejor no. Nada. Prepararnos siempre. Yo le he dicho a mi esposa, tú tienes que estar preparada siempre con una prédica o con una enseñanza. Pues a lo mejor yo me preparo, vengo, pero ¿qué tal si el primer día se me da un calambre y no me puedo parar? ¿Qué tal si ese día te habla el Señor y te dice, hey, tienes que ser tú, no Él? O yo, o cuando ella predique. Porque me ha pasado que de pronto le toca a ella, digo, no, déjame a mí. No le digo, Dios me dijo, porque así es que te siga diciendo. No, le digo, déjame a mí, yo lo hago. Entonces ella se sienta. Ha habido 2 o 3 domingos que yo lo hago. Un miércoles le digo, espérame, yo lo hago. Porque tiene que estar uno enteramente preparado para toda buena obra. A veces yo me he topado con albañiles de pronto. ¿Qué onda, jefe? ¿No trae chamba? Ah, sí, quiero que me haga esto. Pero no traigo herramienta. No, hombre. Le digo, ¿y luego con qué vas a trabajar? Yo no te veo que las manos sean cuchara. O traes las patas de pala. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué sales a pedir trabajo y no traes herramienta? No, pero si me la compra me la rebaja el sábado. ¿Y cómo sabes que vas a llegar al sábado? ¿Y cómo sabes que el trabajo no lo terminas ahorita? ¿Por qué quieres estar preparado o salirte sin estar preparado? Sales a la calle pidiendo trabajo, pero siendo como don Ramón, llorando porque sí encontró. Amén. Entonces, Apolos era un ministro, pero no era competente, sino era un ministro de la letra. Porque aunque era poderoso en las escrituras, un espíritu fervoroso, era un varón elocuente, le faltaba algo, porque aunque marca una limitación, solamente conocía el bautismo de Juan. Mira el que sigue, por favor, el versículo que sigue. Ahora fíjate lo que sucedió. 18:27. Y queriendo él pasar no, regrésate al 26, sí, perdón. Y comenzó a hablar con denuedo, es decir, que comenzó a hablar con valentía. Apolos comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, en la iglesia, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, ¿sabes quién es Priscila y Aquila? Estos son marido y mujer. Son 2 personas que están compartiendo la palabra y siendo discípulos de Pablo, pero que también son pareja. Ahora, Priscila y Aquila, estos eran ya 2 ministros competentes del Espíritu. Porque estos, mientras estaban en la iglesia o en la sinagoga, escucharon a Apolos hablar y se quedaron sorprendidos naturalmente como hablaba, pero sabían que había un aunque, porque solamente hablaba del bautismo de Juan. Un poquito más adelante vamos a ver eso, porque solamente hablaba del bautismo de Juan. Al momento de que acaba, lo que hace Priscila y Aquila es que lo agarran, se lo llevan a un lado y empiezan a hablar con él. Oyes, no, la enseñanza estuvo fabulosa, pero tienes un límite. O sea, no has conocido lo que Dios tiene porque eres un varón elocuente, sí, pero de la letra. Y lo que Dios quiere hacerte es un ministro competente. No solamente un ministro de la letra, sino quiere hacerte competente. Y dice que le empezaron a poner y a exponer más exactamente del camino de Dios. Ahora yo digo, Señor, lo que nosotros estamos pasando hoy como iglesias dentro del México, del mundo entero, es que dejamos de ser ministros competentes para ser ministros en competencia. Porque de pronto vemos cuántos miembros tienes y ya pagaron y ya hicieron, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Sabes que hay personas que nos ven en las redes sociales? Hasta 2,000 personas ven los videos y la invitación, pero ni siquiera a nadie le gusta lo que nosotros hacemos, porque lo que hacen es entrar para ver de qué forma nos pueden competir o que de qué forma estamos nosotros avanzando o no.
para ver si dentro del Congreso que nosotros hicimos videos e hicimos a lo mejor tanta publicidad, se llenó. O decir, no tiene gente. Porque nos hemos dejado de convertir en ministros competentes, en ministros en competencia. Para saber cuál tiene más, cuál tiene menos, quién hace, quién no hace. Ya hizo, yo también voy a hacer. Hizo el día de la mamá, pues yo voy a hacer el día de la mamá, el día de la madrastra y el día de la que no es mamá todavía. Voy a hacer 3 eventos para que se le quite. Cálmate. Es que no somos ministros en competencia, debemos ser ministros competentes. Por eso cuando me dijeron a mí, pastor, ¿por qué usted no sale a las alianzas de pastores? ¿A qué? En primera, no voy porque Dios no me ha dicho. Porque si Dios me dice, yo voy y busco a donde tengo que estar enlazado. Pero si Dios para estas alturas no me ha dicho, es porque hay personas que están en competencia tal vez, o yo iría a competir, o ellos conmigo. Entonces mejor estamos aquí nosotros creciendo para tal vez a su momento hacer nosotros una alianza o no, o tener gente que salga de aquí. Pero en realidad no me interesa hacer enlace con nadie. Y no porque sea muy fresa, no, porque sé tener oído para saber cuándo Dios quiere que nosotros hagamos algo por Él. ¿A qué voy a enlazarme con alguien si ni siquiera soy libre? Tal vez voy a ir a competir a aquel con que dice, ay, tiene una bocina mejor que la mía. Ay, mira, tienes 15 danzoras. Mira, tengo 10. Ay, mira, yo tengo... No. Y las cosas no son así, pero la madurez de Priscila y Aquila era tan fabulosa que lo que hicieron no fue avergonzarlo dentro de todos los que estaban en la sinagoga. No dijeron, Apolos, te crees mucho, pero estás mal. Es más, de una vez que te escuchen tus discípulos, porque te voy a corregir. No, dice que lo agarraron aparte y se lo llevaron y le empezaron a exponer más exactamente lo concerniente al Señor. Apolos, mira, es que no solamente hay un bautizo, porque hablan del bautismo de Juan. Espérate, es que no solamente hay eso, sino hay algo más que te quiero presentar. Eres un varón elocuente, mis respetos, cómo hablas muy, muy elegantemente, tus palabras son refinadas, pero hay algo más que quiero presentarte. Entonces Apolo, cuando conoció, dejó de convertirse de ser un ministro de la letra a ser un ministro competente del Espíritu. Mira, ahora pásate a Hechos 19:1. Y dejó el lugar, porque esto estaba en Éfeso, dejó el lugar y se fue, ¿sabes a dónde? A Corintios. Y dice la palabra, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corintio. ¿Dónde estaba Apolos al principio? ¿Dónde? En Éfeso. Cuando Priscila y Aquila lo sacan, lo llevan a Corintio, le exponen de la palabra, le enseñan. ¿Cuánto tiempo pasa de eso? No sé, tal vez 1 año, tal vez 2 años, tal vez 6 meses, no lo sé cuánto tiempo pasó. Pero aquí hubo una intersección de lugares. Pablo se va a Éfeso y Apolos se va a Corintios. Y dice que aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿a dónde fue? A Éfeso. Pero ahí encontró a ciertos discípulos. Pablo fundó la iglesia de Corintios, o Corinto. Pero el día que Apolos dejó de ser un ministro de la letra para ser un ministro competente del Espíritu, llegó a Corintios para también enseñarles lo que él sabía. Y Pablo se fue a Éfeso para enseñarles lo que él sabía. Estos dos eran ministros competentes del Espíritu, preparados para toda buena obra. Y cuando hubo una mezcla, también hubo una división dentro de la iglesia. Porque yo lo que te repito yo hace un momento es que ahora somos ministros en competencia. Ahora vamos a ver qué subió el pastor, ahora vamos a ver qué subió aquello, ahora vamos a ver qué aquello. Y como ya no puedo, me tengo que enlazar con 2, 3 para hacer que somos muchos y hacer. En realidad estamos siguiendo el plan de Dios, porque tenemos que tener oído para qué es lo que Dios quiere. Hay veces solamente es uno, no son muchos, a veces uno. Pues nos juntamos 30 iglesias y nos juntamos 2,000 personas dentro de un parque, hicimos una revolución. ¿Y cuántos se salvaron? No, 80 recibieron a Cristo. ¿Cuántos se salvaron? No, es que 80 recibieron. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos se convirtieron? Porque hay veces no se trata de la cantidad o la multitud, se trata de que alguien lo prepares para convertirlo en un ministro competente. Porque ese ministro te va a llevar a otra gente y a otra gente y a otras personas. ¿Sí vamos entendiendo hasta acá? Entonces estos dos se empezaron a preparar y eran 2 tipos
Pablo y Apolos eran personas y ministros muy competentes. ¿Que sabes qué pasó dentro de la iglesia de Corinto? Empezaron a haber división. Mira, vamos a Primera de Corintios 3:4. Primera de Corintios 3:4. Y fíjate lo que sucedió ahí, no muy distante a lo que hoy vemos. Fíjate lo que pasó. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dijo, yo soy de Apolos. Es decir, que mientras Apolos estaba en Corintio, empezaba a hablar, se empezó a ganar cierta popularidad Apolos. Apolos empezó a ganar gente, empezó a ganar fama. Y ya la gente decía una mitad, no, a mí me gusta cómo enseña Apolos. Y otra gente decía, no, es que a mí me gusta cómo enseña Pablo, porque así estamos. ¿Sabes qué? He visto una publicidad que hacen en la ciudad de Monterrey, y ojalá me escuchen porque se graba y la subimos, ojalá y me escuchen, ojalá y me escucharan. Suben uno que se llama Día Nacional de la Oración, y está bien. Yo digo, qué bueno que la gente se junta para estar orando. Pero lo que observo yo es que creo que tratan de, para que el lugar se llene, tratar de traer a las personas con más seguidores. Porque hoy se despierta en la mañana alguien que Dios lo está usando y dice, a ver cuántos seguidores gané. Ya tengo 20,000. Ya tengo 5,000. Ya tengo 30,000 seguidores. Porque eso es lo que se ve ahorita. Una persona abre una cuenta en Instagram y lo primero que busca es seguidores. De hecho, hasta el marketing dice ahí, si tú quieres ganar seguidores, yo te puedo ayudar, yo te puedo hacer y hay tips para ganar seguidores. Entonces sucedió mucho de eso. Traen a gente que son elocuentes tal vez, profetas que están usándose al momento. Este 2025 que van a ser Día Nacional de la Oración, va a estar Moisés Bell, va a estar Juan Carlos Harrigan, va a estar Lindsay Defont, va a estar otro profeta de Brasil, ¿cómo se llama? Otro profeta, Ronnie Oliveira. Van a estar algunos otros dos personajes y acabándose el día de la oración del 2024 anuncian esto y la gente empieza a alborotarse. Ahora yo me pregunto, está bien la oración, yo no digo nada, pero en realidad ¿van a orar para ver a Cristo o van a ver al hombre? Porque yo diría, si hacen la misma publicidad pero con gente que no se conoce, se llenaría. Porque la gente, va a estar Moisés Bell, vamos. Va a estar aquel, vamos. ¿Y dónde dejas a Dios? ¿Dónde está el protagonista de todo esto? Pablo dijo que la iglesia se estaba dividiendo para uno llevar a ver a Apolos y otro para verlo a él. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Pablo tan impresionante que dio? Mira la que sigue, el 5. Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? O sea, él dice, a ver muchachos, es que ustedes están confundidos con todo lo que están pasando aquí. Ustedes quieren seguir a Apolos porque les enseña bonito, me quieren seguir a mí porque tal vez hago lo mismo, pero en realidad, ¿qué soy yo y qué es él? ¿Qué soy yo y qué es él? Y él dice, mira, no somos más que unos servidores por el cuales ustedes han creído. Somos una herramienta que Dios usó para que ustedes creyeran en él, dependiendo la capacidad de cada uno. Pablo lo que le quería hacer a la iglesia de Corinto es decirle, muchachos, es que no se trata de ver al hombre, se trata del que el protagonista se llama Dios o se llama Jesucristo. Porque si tú me ves a mí, dejas de ver a él. Si tú ves a Apolos, dejas de ver a Dios. ¿Y qué somos nosotros más que unos servidores de él? Ahora aquí Pablo nos estaba dando la pauta de que Apolos ya era un ministro competente, porque en 18:24 de Hechos, mira, regrésate, dice que era un varón. Regrésate a Hechos 18:24. Aquí está donde dice que Apolos era que un varón. Ahora regrésate a Primera de Corintios 3:5 y ahí nos dice que ya era un siervo. Es decir, que ya había dado un paso más a Apolos. ¿Sí o no? ¿Sí vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Amén. Dice que ya era un servidor por medio de los cuales habían creído. Ahora, una persona o un ministro competente, lo que se trata de hacer es que sea un servidor, no una persona que solamente llegue a estar establecido en una banca toda la vida, sino acercarse y decir, ¿cuál es el motivo por el cual yo vine acá? ¿Qué me tocó hacer dentro de esta iglesia? ¿Qué me tocó hacer dentro de esta congregación?
cuál es a lo que Dios me trajo a hacer acá, para nosotros completar, a ser un ministros competentes del Espíritu. Gracias. Amén. Ahora fíjate lo que sigue diciendo Pablo en el 6. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjate lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios. Muchachos, yo fundé esta iglesia. Yo vine aquí, Dios me trajo, por el cual, por su gracia, me trajo acá, por haber creído en mí. Y yo fundé esta iglesia, yo la planté. Vino Apolos a dar enseñanza que Dios le había dado, es decir, vino a regarlos. Pero nosotros no somos nada más que unos simples servidores, tal vez. El crecimiento lo vino a dar Dios a través de ustedes. Es decir, él y yo somos árboles, pero somos de la misma huerta. ¿Sí vamos entendiendo? Él dijo, él y yo somos árboles de la misma huerta. O sea, esto no se va a dividir. Lo que tienen que entender es que tenemos que convertirnos todos en ministros competentes, no incompetentes. Y no en ministros que nos dividamos. Me gusta más cómo enseña Apolos. Pues a mí Pablo, pues hágase para allá. Por eso salieron las doctrinas. ¿Tú qué eres? ¿Pentecostés? ¿O eres bautista? ¿O eres presbiteriano? ¿O eres luterano? ¿O eres adventista? ¿O eres del séptimo día? ¿O eres del velo? ¿O eres de los evangélicos? ¿O eres de tantas denominaciones que salieron? Y pregúntale a la persona, oye, ¿y de dónde está en la Biblia las denominaciones? Ahí junto a donde está Guadalupe. Está junto a donde dice la Virgen de Guadalupe, porque no dice ni de la Virgen y no dice de las denominaciones. ¿Sabes por qué se hicieron? Por las diferentes ideas y creencias de las personas, por la división. Porque unos dijeron yo soy de Apolos y otros dijeron yo soy de Pablo. A Pablo le gusta el traje con corbata. No, pues a Apolos no, a Apolos le gusta el short con tenis. Pues a mí también, yo me voy para acá. Entonces esa confusión vino a pasar dentro de las iglesias para dividirnos y ser ministros en competencia, lejos de ser ministros competentes. No, porque al Señor le gusta la falda. Yo no le he visto que se ponga una. No, es que al Señor le gusta que anden sin aretes. No sé. Es que al Señor le gusta que no se pinten los labios. Es que no le gusta. Y a veces damos por sentado lo que a Dios le gusta cuando ni siquiera conocemos al Dios que estamos predicando. Porque estamos hablando de un principio de 4 etapas que tiene que pasar para que una persona se convierta en un ministro competente. Pero si no estamos siendo ministros competentes, estamos siendo ministros en competencia. Y Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero entiendan que en realidad Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, Apolo se va a Corintios o Corinto y Pablo se va a Éfeso. Pero sabes una cosa, ¿cómo encontró a sus discípulos de Apolos, Pablo, cuando todavía no conocía más de la palabra Apolos o ser ministro del Espíritu? Limitados. Hechos 19:1, regresamos allá. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, mientras este estaba convirtiéndose en un ministro competente, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Y qué halló? Ahora, ¿de quién eran esos discípulos? ¿De Pablo? ¿De quién eran? De Apolos. Ahora, en un principio vimos que era varón elocuente, de espíritu fervoroso, poderoso en la palabra, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El aunque, acuérdate que marca una limitación, o marca un tiempo, o una pausa, o solamente a un cierto crecimiento. Y Pablo se fue a donde estaban los discípulos de Apolos, y Apolos se fue a donde estaba la iglesia de Corintio. Ahora bríncate al versículo 2, vamos a estar leyendo hasta el 7. Y les dijo, fíjate lo que les dijo Pablo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Te acuerdas que te dije que te grabaras una palabra? Ministro competente del Espíritu. Pablo les dijo, ¿son ministros competentes del Espíritu? Y ellos dijeron, no sabemos de eso, no hemos oído eso. Es decir, que estaban todavía siendo unos ministros, pero de la letra. ¿Sí entendemos hasta acá? No estaban siendo ministros competentes del Espíritu, sino que estaban siendo ministros de la letra.
Porque dijeron, ni siquiera hemos oído que podemos, o sea, que hay más todavía de lo que está ahí en la letra. Porque no solamente es leer la historia de Jonás, pues que Jonás que no obedeció, y cantamos, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por eso qué? ¿No te la sabes? La mar profunda la gente lo arrojó y vino un pez muy grande y pum, se lo comió. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Es todo. Entonces, si solamente vemos la letra de lo que se ve en Jonás, vas a decir, esa historia ya la vi. O en pocas palabras, esa película ya la vi. Alguien dice, ay, me encanta ver la del Titanic. Ay, me encanta ver la película, no sé, la que le guste. Pero llega un tiempo en que 2, 3, 4 veces la ves y dices, tú ya la vi, ya me la sé. Y empiezas a leer hasta los libretos de las películas. Ay, mira, aquí dice esta frase. Ay, mira, aquí dice la otra. Pero hay algo más de eso. Entonces, Pablo les dijo, a ver, muchachos, ¿son ministros competentes del Espíritu? Ni siquiera hemos oído de eso, Pablo. Fíjate lo que sigue después. Entonces Pablo les dijo, bueno, pues entonces, ¿dónde están? O bueno, entonces, ¿qué fue lo que les enseñaron? ¿O qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, ¿qué? En el bautismo de Juan. Ellos dijeron, solamente conocemos el bautismo de Juan. Ahora, si nosotros vamos a entender esto como algo literal, vemos que, o como cristianos, lo que hacemos es que alguien llega a la iglesia y 15 días hacemos los bautizos y ahí se hace la fila de la gente y los bautizas. La palabra bautismo significa sumergir. Entonces la gente va, se bautizan, pero se bautizan ¿por qué? A mí me tocó una ocasión que nosotros hicimos, dijo el pastor, vamos a hacer unos bautizos en tal parte, pues vamos. Rentamos una palapa y nos sentamos y hicieron la fila como de 15, 16 personas. Y todos, ¿vas a ser bautizado? Pues sí, y soy bautizado, ¿cómo va? Pues ya, la que ya hacemos, ya la que hacemos siempre. La persona se bautizaba, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, está bien. Y recuerdo que en esa ocasión salieron unos muchachitos, como unos 3, 4 muchachitos en tanga, bueno, digo en calzones. Salieron ahí en calzones medio sexys los muchachitos y empezaron a nadar. Yo dije, yo sé, ¿qué onda estos? ¿De qué denominación son? ¿Estos de quién son? ¿Dónde vienen? No, son los dueños de la palapa. Y me acuerdo que el pastor se metió al agua y les habló, vengan, ¿quieren ser bautizados? Sí, pues órale. Tú también, órale. Bautizó como a 4 o 5 y los que estaban ahí, todo. Y al otro día pues hablábamos de que se habían bautizado como unos 20. Pero cuando el velo se te corre un poquito, tú dices, pues ¿qué estábamos haciendo? Si hay personas que bautizabas y ni siquiera conocían de la palabra. El día que a mí me bautizaron, yo dije, voy a bajar a las aguas, salgo y empiezo a caminar como un varón elocuente, tipo Apolos, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso. Salí igual, porque las tentaciones que tenía el día de ayer, un día antes de que me bautizaran, las seguía teniendo un día después de que me hayan sido bautizado. A mí nadie me explicó acerca de qué significaba un bautismo. Pero si aquí nos dice que habían solamente un bautismo de Juan, Pablo dice es que hay más. O sea, no solamente hay uno, hay más bautizos, hay más cosas que Dios quiere profundizar a tu vida. No solamente quieres que te quedes en la letra, sino quiere que seas un varón elocuente del Espíritu. Mira, ponme Mateo 28, 19. Pablo estaba haciendo la función o la encomienda que Jesús había dado. Tal vez todavía no habían salido impresos los libros de Juan o los evangelios, pero Pablo ya estaba haciendo la encomienda de Jesús. Y él dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cómo? ¿Sabes cuál es el nombre del Padre? Mira, la Biblia dice que Juan el Bautista fue enviado de Dios, no por Dios. Un día estuvo en la preexistencia, dice Juan, enviado de Dios, fue y vino a dar el mensaje de arrepentimiento. Entonces, el bautismo de Juan o el bautismo del Padre se le conoce como el bautismo de Juan. Y después dice que hay otro que se llama el bautismo del Hijo, pero también dice que hay otro que se llama del Espíritu Santo. Es decir, que entonces Pablo le dijo a los discípulos de Apolos, oye, ¿en qué fueron bautizados? Y ustedes dicen el bautismo del Padre.
Ah, entonces solamente se quedaron en el primer nivel. Es decir, se quedaron en la enseñanza, en las etapas de la palabra o la escritura. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ah, entonces ustedes nomás se quedaron en la enseñanza. No sé, les falta todavía el redarguir, el corregir y el instruir. Amén. Ahora, regrésate a Hechos. Vamos a poner la primera diapositiva. Fíjate, para poder entender esto un poquito más. Bautismo significa sumergirse en agua. ¿Qué es el agua? Entonces bautismo significa sumergirse ¿dónde? En la palabra. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El bautismo de Juan o el bautismo de Padre, ese es el arrepentimiento, es decir, cuando una persona entra en el camino. ¿A dónde entra? En el camino. Entonces Apolos estaba ahí, que sí estaba siendo instruido en el camino del Señor, que sí estaba empezando a ser enseñado, era un varón elocuente, pero todavía no pasaba la verdad, ni mucho menos estaba en el ministerio, porque no era un varón, ¿qué? Digo, no era un ministro, ¿qué? Competente. Entonces Pablo le dice a los discípulos de Apolos: a ver, ¿en qué fueron bautizados ustedes? No, pues en el bautismo de Juan. O sea, todavía no están en el propósito, todavía no están en la vida, porque la vida significa ya estar en el propósito. Todavía no encuentran el propósito, todavía no son varones, todavía no son ministros competentes. No conocemos eso. Entonces ahora regrésate a Hechos 18:2, otra vez por favor. 19:2. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Si no han oído es porque ¿cómo tenían el oído? Cerrado. Versículo 3, ya lo leímos, versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? ¿O en qué etapa están todavía de crecimiento? Pues en el arrepentimiento. Porque si bautizaron en Juan, todavía no conocían la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. Bríncate al 4. Fíjate lo que pasó. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. El que sigue. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Ahora, ¿en qué? Ya brincaron a otra etapa. O sea, se estaban convirtiendo en ministros competentes, no solamente de la letra. Dijeron ellos: yo estoy solamente en arrepentimiento. No, pero necesitas conocer el bautismo de las revelaciones. O sea, necesitas sumergirte en el agua, es decir, sumergirte en la palabra para que empieces a tener revelaciones. Pablo dijo: yo los voy a instruir en eso. ¿Cuánto pasó? No sé, pero pasó un buen tiempo. Y les empezó cuando oyeron. Aquí habla ya de un tiempo, porque dice que no habían oído del Espíritu Santo, pero aquí habla que ya oyeron. ¿Cuándo oyeron? Es decir, que se les empezó a abrir el oído, empezaron a conocer de la voz de Dios. Cuando oyeron esto, ahora sí, fueron sumergidos para conocer las revelaciones del Padre. El que sigue. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? Ahora sí, ya empezaron a ser ministros. ¿Cómo? Del Espíritu. O sea, no solamente es que conozcan la letra, porque hay personas que dicen: imagínate si nosotros que estamos empezando a conocer la palabra, hay otras personas que dicen: ¿para qué tanto? No, pues estos van, yo creo que -8. Si todavía no llegan ni siquiera a las 4 etapas de la escritura, entonces ¿van a dónde? Van hacia atrás. No, es que ¿para qué tanta palabra? Se vuelven locos. Se vuelven locos. Y como se agarran de Corintios, donde dice que la palabra mata, pues de ahí se trastornan. Pero en realidad tenemos que pasar por esa etapa de la enseñanza. Amén. Esa etapa de la enseñanza. Entonces imagínate, cuando Pablo llegó a Éfeso, dice: oye, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. ¿Que no era lo mismo que su maestro estaba así? Apolos. Mira, otra vez regrésate, porque ahí Hechos 18, pero 24.
para que me puedan dar a entender un poquito más. No, el 25, perdón. Fíjate cómo estaba Apolos. Dice que Apolos estaba siendo instruido, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, 19:3. ¿Cómo estaban sus discípulos? 19:3. Ellos dijeron, solamente conocemos. Pues estaban igual. Porque cuando un pastor que no conoce, los miembros tampoco van a conocer. Cuando a un pastor no se le revela, los miembros no se les va a revelar. Porque Apolo representa a un pastor y dijo, nosotros llegamos hasta donde el pastor llegó. Por eso tratamos de ir un pasito adelante, muchachos, aunque sean 5 centímetros. Pero Señor, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer esto? Vamos a hacer aquello, Señor. A ver, dime, háblanos, muéstranos, Señor, para que no solamente lleguemos a ser ministros de la palabra, sino competentes del Espíritu. Entonces hay iglesias así. Hay iglesias que solamente tienen un tope, porque no se les ha revelado más. Han llegado solamente a arrepentirse y llegan, hermanito, ¿cómo está? No, hermanito, pues siéntese, hermanito, ¿cómo está mi hermanito? Hermanito, y hablamos de hermanitos. Y por hermanito y hermanito y hermanito. ¿Cuándo se les va a hablar de las revelaciones de Jesucristo? Yo no lo digo, dice la palabra. Que Pablo les dijo, bueno, ¿no conocen el bautismo del Espíritu? O sea, es decir, que no han sido ministros competentes. No, ¿qué es eso? No, pues entonces solamente se están quedando en una etapa. El que sigue, vamos como en el 5, ¿no? 4. Ok. El 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Segunda etapa, el que sigue, el 6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Habiendo impuesto Pablo las manos. Cuando habla de manos, habla de operación. Es que Dios ya había dado una operación. Ya había dado estrategias para que las personas se convirtieran en ministros competentes. ¿Qué pasó después? Hablaban en lenguas y ¿qué? Profetizaban. Estaban siendo activos los ministerios y los dones dentro de las personas. El 7. Ahora fíjate aquí, esto me interesa mucho porque no sé por qué lo marca nada más así. Y dice, eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué crees que nos está marcando esto? Es decir, que estas personas que solamente estaban dentro de una etapa, lo que venían a hacer es que Pablo tuvo que discipularlos para que se convirtieran en ministros competentes del Espíritu. No solamente en ministros de la letra, sino en ministros competentes. Ministros que quieren más del Señor, que quieren aprender de la palabra, pero también quieren ser guiados por el Espíritu. Quieren aprender de la palabra, pero también quieren sumergirse dentro de ella. No solamente es tenerla aquí, sino ser sumergidos dentro de ella. Les dijeron, ¿dónde te sumergiste? Pablo les dijo, a ver, ¿dónde te sumergiste? Pues nomás en el puro arrepentimiento. Porque constantemente estoy en pecado y constantemente estoy en arrepentimiento. ¿No te has sumergido en las revelaciones del Padre? No. ¿No te has sumergido todavía en las cosas del Espíritu? No. ¿Y luego? Pero Pablo hizo lo que hicieron, o Priscila y Aquila hicieron lo que Pablo dijo, yo los voy a enseñar. Porque de eso se trata. Y Dios quiere prepararnos como ministros competentes, porque afuera hay personas esperándonos. Afuera están personas deseosas de la palabra. Afuera Dios está esperando y oyendo a personas que tienen hambre por la palabra. Yo no sabía, pero mi esposa me dijo, ya se los hemos contado muchas veces, que ella cuando leía la palabra decía, es todo, Señor. O sea, es todo lo que hay. Leer a David y Goliat de un chaparrito que mató a un gigante con una piedra, es todo, Señor. Y sabes que una vez tuvimos una junta con nuestro pastor y nos dejó una tarea para exponer, y escuché las mismas palabras de un pastor. Y el pastor, uno que está en Torreón, dice, yo un día le oré a Dios y le dije, Señor, es todo. Y cuando dijo eso, yo abrí los ojos y me dijeron, tomates coca, nada. Abrí los ojos así grandes y dije, Padre, tú conectas a los deseosos y a los que tienen sed. Por eso dice que hay corderos o siervos que braman por agua. Le dije, Señor, tú conectas,
Porque después dice otro, yo también estaba deseoso. Yo también dije, hay algo más. Yo también dije, hay algo más. ¿Y sabes qué he orado? He dicho, Señor, de las personas que se fueron, si son de aquí, tráelas, Padre. Yo no quiero ligar a nadie, ni tampoco quiero decir nombres. El Señor, y lo ligo para tu reino. No. Pero Señor, si fueron y están pasando sed, tráelos, Señor, donde hay agua. Tráelos, Señor. Porque sé que tú escuchas el clamor de tus siervos, cómo gimen, cómo claman por agua, cómo gimen. Imagínate Pablo ahí con ellos, con un grupito de 12, sintiéndose como Jesús. Qué bonito. Ahora quiero hablarte de un varón o de otro ministro. Voy a ir un poquito más rápido. Un ministro competente del Espíritu llamado Felipe. Y quiero que vayas conmigo ahí mismo al libro de los Hechos, pero en el capítulo 8, versículo 5. Hay otro ministro competente llamado Felipe. Y dice la palabra que entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿qué? Si les predicaba a Cristo es porque muy seguramente en Samaria ya conocían a Juan. O sea, la primera etapa. ¿Sí entendemos esta parte? Entonces Felipe dice que descendió. ¿Dónde estaba predicando? ¿Dónde estaba predicando? Fíjate, Hechos 1:8. Esto está muy interesante. Fíjate lo que dijo Jesús, porque el evangelio se estaba extendiendo. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que van a ser varones, van a ser ministros competentes del Espíritu. Y entonces van a empezar a salir, ¿dónde? En Jerusalén. Esto representa las 4 etapas del crecimiento de la vida de una persona. Jerusalén representa el área local o tu casa, porque primero tu casa va a ser testigo de tu cambio. Porque qué ganas con salir afuera y diciendo que yo soy cristiano cuando en tu casa somos otro tipo de cosas. No, yo soy cristiano y en tu casa haces unos gritotes y unas maldicionzonas que ni tú te las habías conocido. Por eso Jesús dijo, hay un orden. Primero, cuando reciban poder, lo primero que tienen que hacer es que la casa va a ser testigo. Y luego después va a ser en Judea. Es decir, afuera, en la calle, los vecinos, la colonia. Y después dice que va a ser Samaria. Es decir, que entonces toda la ciudad o todo el estado va a ser testigo de lo que yo estoy haciendo contigo. Y después dice hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaba Felipe predicando? Tercera etapa. Ya estaba predicando afuera, porque ya había sido un ministro competente en su casa, un ministro competente con sus vecinos, que daba buen testimonio, y ya estaba saliendo a otras ciudades a predicar del evangelio. Pero ¿cómo nosotros queremos que el que está bramando por agua seamos nosotros quien acudamos a darles palabra, si en la casa o en Jerusalén somos otro tipo de persona? Nomás nos hacen enojar y aparece que prenden un cerillo y ¡puf!, truena la bomba. Hijo de María Morales, hijo del Cordero, dijo una vecina. Y tú le dices, hijo del maíz. Amén. Y cuando ya te controlas, perdóname, Señor, es la última maldición que yo aviento. Es la última que se me sale, Señor, de verdad. Es la última, papá, de veras. Sí, porque ya no estás enojado. Y el Señor dice, sigues en Jerusalén. Ya ves como que quieres caminar y otra vez sigues en Jerusalén. Entonces los primeros que tenemos que dar cuenta somos nosotros. Es en la casa. Son nuestra familia, que verdaderamente digan, sí, ya cambió. Sí, este hombre ya cambió. Este hombre es diferente. Este hombre es otro tipo. Porque la gente, ¿cómo va a creer? Si aquí nos ven decir, si lo vieran en la casa, mira cómo está hincado llorando. Yo, alabaré en la casa, hijo de su. Allá en la casa anda buscando la cadena de Carmen. Amén.
allá en la casa no sale de esto y no dice de aquello. Porque si queremos ser ministros competentes del Espíritu, hay que empezar en Jerusalén. Y regrésate a Hechos 8:5, dice que Felipe ya estaba en Samaria. Es decir, que ya dio buen ejemplo en su casa, ya dio buen ejemplo en la colonia, ya dio buen ejemplo ahí en los lugares donde se rodeaba. Ya andaba en los lugares o en otros lados, predicaba. Entonces, el contexto de todo esto es que él va a Samaria, él empieza a predicar de Cristo, él empieza a dar a conocer del Evangelio, y la gente dice que todos empezaron a creer, hasta un mago llamado Simón, que dice que hacía magia falsamente, hacía artes de magia. Él también llegó y creyó, y no se le despegaba a Felipe, y para donde iba él, y para donde andaba él, porque también había creído lo que ya Dios había hecho en Felipe. Entonces fue tanto el Evangelio que estuvo en Samaria, que llegó a oídos hasta Jerusalén, y Pedro y Juan vinieron. Mira, bríncate al versículo 14. Dice que Pedro y Juan vinieron a ayudarle. Entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, ¿qué había recibido? La palabra. Porque las personas tienen que recibir primero la palabra. Habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, el que sigue, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que fueran ministros competentes. Entonces, si recibieron el Espíritu Santo, es decir, que estos ya habían recibido el bautismo de Juan, pero también habían recibido la palabra a través de Felipe, y Pedro y Juan vinieron, impusieron las manos, y estos empezaron a caminar para ser ministros competentes. El que sigue, el 16. Porque aún no había descendido sobre ellos, de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, ¿qué? En el segundo. Pero cuando vinieron Pedro y Juan, un apóstol y un profeta, vinieron para decirles: no solamente hay revelaciones, hay dones, hay ministerios, hay talentos, y ustedes van a recibirlos en el nombre de Jesús. Y la gente empezaba a profetizar y a hablar en lenguas. Pastor, es que yo quiero ser un profeta. Bueno, empieza a ser un ministro competente. Es que das destellos de palabra, entonces desarróllate más siendo un ministro competente. Empieza en tu casa, que te den a conocer. Sé el mismo en tu casa y sé el mismo afuera. Sé el mismo afuera y sé el mismo en tu casa. Tenemos que ser los mismos. No podemos cambiar y decir: a partir de la iglesia me transformo. Nomás salgo de la puerta y se me pone otra vez: ¿quién soy yo? Ay, Padre, soy el zorro. Traigo el látigo y máscara. No, tenemos que ser el mismo. Felipe era una persona, un ministro competente. Bríncate al 26. Arriba dice que Felipe y el etíope. En el subtítulo de tu Biblia dice Felipe y etíope. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Pues quiere decir que Felipe ya oía. ¿Te acuerdas que los discípulos de Apolos dice que no habían oído? Y luego después dice que cuando oyeron fueron bautizados en el Espíritu. Felipe ya oía. Era un ministro que tenía el sentido auditivo abierto, porque era un ministro competente del Espíritu. ¿Qué oyó? Que un ángel le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Es decir, vétete al desierto, porque hay un siervo clamando por agua. Hay un siervo clamando por agua. Le dijo el ángel a Felipe: ve por el desierto, porque en el desierto hay corderos clamando por agua. Imagínate que que el ángel le dijera a ministros que no son competentes: ve y desciende al desierto. ¿Y por qué yo? Nomás yo. Ay, manda aquel es un flojote, no hace nada. Le hablan que venga a hacer, no hace nada. Y luego le dicen: vente a limpiar, y no limpia. No, mándalo a él. ¿Yo por qué? No. El ángel siempre deposita su voz, o el Espíritu deposita su voz a quien la va a hacer caso. ¿Para qué la quieres si no vas a hacer caso? Háblame, Señor. Y todos cantamos con Tony: háblame. ¿Para qué? Si no vas a hacer caso. Dios te dice: vas a empezar a escuchar mi voz cuando empieces a hacer caso de lo que se te dice. Una vez que hagas caso ahí, vas a empezar a tener los primeros chilliditos.
Y lo segundo es que quiero limpiarte, voy a llevarte con personas para que les pidas perdón. Bueno, entonces no quieres mi voz. Amén. El que sigue. Ve al desierto porque hay un siervo clamando por agua. Entonces él, ¿qué hizo? Se levantó. El ángel le dijo, levántate, y él se levantó. Y sucedió que un etíope, ¿sabes qué significa etíope? Significa piel morena o piel negrita, piel oscura. Eso significa un etíope. Eunuco. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, este era de piel oscura. De por sí siempre el racismo ha existido, imagínate en esas fechas, más todavía. Pero también dice que no solamente eso, que era piel oscura, sino que era un eunuco. ¿Alguien sabe qué es un eunuco? ¿Alguien sabe qué es un eunuco? Aquel que estaba castrado. Van a decir moreno y castrado. Era un eunuco, porque estas los ponían al cuidado de doncellas. Entonces imagínate la tristeza que aunque tenía un puesto alto el etíope o el eunuco, su vida siempre era querer buscar de Dios porque tal vez la gente se le alejaba. El que sigue. Volvía sentado. ¿Cómo volvía el eunuco? Estaba meditando. Dice que él estaba meditando, pero también estaba leyendo, porque leer y meditar son dos cosas distintas. Este estaba meditando y este estaba leyendo al profeta Isaías, el que sigue. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué no dijimos que el Espíritu le dijo a Felipe que fuera al desierto? Que había un siervo clamando por agua y daba la oportunidad porque Felipe estaba en Samaria, y cuando este regresa le dice el Espíritu Santo, hey, vete por Gaza, desciende por Gaza, camina a Jerusalén, pasa por el desierto porque hay un siervo clamando, y ahí voy a llevarte para que le des palabra, para que éste empiece a conocer más de ti. Lo llevó. Y estaba leyendo el profeta Isaías, el que sigue. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y aquí es donde te digo que muy probablemente el eunuco estaba alejado, o las personas como que lo rechazaban, porque él dijo lo siguiente, mira, el que sigue. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Es decir, que nadie quería enseñarlo. Y si había ministros en competencia, lo único que hacían era rechazarlo. Hazte para allá. Le echaban carrilla tal vez, o lo rechazaban por el color, porque no muy distante de eso lo vemos hace algunos 100 años atrás. Las personas de color eran esclavos. Entonces imagínate cuando que aunque tenía un puesto alto en donde estaba él, aún así se sentía rechazado. Y leía al profeta Isaías por sí solo. Él dijo, ¿acaso es todo, Señor? ¿Acaso no hay más a través de estas letras? Y dijo el Señor, para eso me pinto solo. Tengo un ministro competente del Espíritu que te lo voy a enviar, llamado Felipe. Y este se acercó y le dijo el Espíritu, acércate más, súbete con él. Pero el eunuco dijo, le rogó a que los dos meditaran. ¿Y qué sigue? El pasaje de la escritura que leí era como oveja que la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. El que sigue, el 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué sigue? Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Se le empezaban a destapar las preguntas, porque les hemos dicho, y mi esposa más, que un discípulo tiene que estar preguntando. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Porque el que no pregunta a veces da por sentado que entendió todo o que ya lo sabe todo. Pero como estaba entre una cruzada de pregunta de maestro y discípulo, ¿te acuerdas que nos explicaba el pastor acerca de Nicodemo y Jesús? Y respondió Jesús y le dijo Nicodemo, y respondió Jesús, y aquí estaba haciendo lo mismo. Sin querer Felipe ya estaba siendo maestro de un eunuco, de un rechazado, de una persona de color. Y le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién habla? ¿Del profeta o de sí mismo? El que sigue. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció ¿qué? Porque el eunuco venía de Jerusalén a pedir perdón de arrepentimiento, pero Felipe dijo, tengo que hacerle el segundo paso.
que es las revelaciones del Padre a través de la palabra. ¿Y qué sigue? 36. Y yendo por el camino, ahora sí ya empezaron a ir por el camino. Llegaron a una cierta agua. Qué raro. ¿En el desierto agua? Amén. Y dijo el eunuco, aquí hay palabra. Aquí hay palabra. Y quiero más. ¿Qué impide que yo me sumerja en la palabra, Felipe? Porque Felipe le empezó a abrir los ojos. Y cuando leyó y le dijo, mira, así está la palabra, mira, así, se le abrieron los ojos. Y él dijo, aquí hay agua, aquí hay palabra. ¿Qué impide que yo sea lavado a través de ella? ¿Qué impide que yo sea sumergido en la palabra? ¿Qué impide? Nada impide, porque cuando hay un ministro competente, hay oídos esperando para que vayas tú a abrírselos. Hay oídos esperando para que vayas a abrírselos. ¿Y qué sigue? Felipe dijo, pues si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este ya había brincado de una etapa a otra. El que sigue, vamos a leer hasta el 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. No, nomás uno no. O sea, dijo, yo me metí al agua, o tú te vas a meter conmigo. Porque el que vayas por él y lo traigas, dices, no me voy a meter nomás yo, te vas a meter conmigo. ¿Qué no hizo eso Priscila y Aquila con Apolos? ¿Qué no hizo eso Pablo con los discípulos de Apolos? Ahora, ¿qué no está haciendo eso Felipe en Samaria? Y ahora lo está haciendo con uno que es despechado. Y dijo, no vas a descender tú solo, voy a descender contigo a las aguas. Vamos a buscar más de la palabra. Amén. Y dice que Felipe el eunuco, ¿y qué él pasó? Le bautizó, lo lavó. Y el eunuco se convirtió en un ministro competente del Espíritu. ¿Me ayudas con el piano, Víctor? Hay algo tan impresionante de cómo Felipe llegó a ser un ministro competente. Porque no solamente es venir, muchachos, sentarnos. ¿Sabes cuál es el que viene a que crezcas? El servicio. El servicio lo es todo. ¿Qué no dijo Pablo que tenemos que estar sirviendo siempre? Pablo dijo a la iglesia de Corintio, Apolos y yo somos unos servidores de Cristo. No dijo, pues déjame ver, porque pues como ya tengo una posición, muy probablemente pues quiero ir a tu casa y me prepares esto y ahora yo ya tengo más categoría y más posición, tengo más seguidores. No. Pablo dijo, sé tener hambre y sé estar saciado. Sé estar con frío, pero también sé tener una chaquetita. Sé trabajar también cuando no tengo dinero, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el siervo del Señor todo lo puede en Cristo que le fortalece. Quiero terminar para que sepas de dónde salió Felipe. Hechos 6:1. Y quiero que te quedes con esto, porque el servicio hará que vayas en una posición alta. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y qué sigue? Vamos a leer hasta el 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, los 12, es decir, los discípulos de Jesús. Había ya una multitud de discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Todos los discípulos que se rodearon de Jesús andaban sirviendo las mesas, pero dijeron, oyes, esto no me está llevando a la justicia. Esto no me está elevando para ser un justo y mucho menos darles la justicia a los que están acá. Yo creo que es necesario reclutar a más personas. Fíjate el que sigue. Dice, vamos a buscar pues a los que hagan la voluntad del Padre, pero también que tengan una elevación y que estén llenos de buen testimonio. Aquellos que sean ministros competentes, que tengan sabiduría, vamos a encargarles ese trabajo. ¿Cuál? El servir a las mesas. Sí. ¿Te imaginas los requisitos para que solamente le llevaran un plato de comida a las viudas? Aquellos que hagan la voluntad del Padre, que son los hermanos. Aquellos que ya se me ha convertido en árboles varones. Aquellos también que ya eran ministros competentes, pero que también estaban edificando su casa con sabiduría.
son los que iban a llevar un platito de comida a las viudas. El que sigue. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El que sigue. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Algunos otros más, pero de entre ellos iba Felipe, quien sin imaginarse un día después iba a estar predicando en toda Samaria. Dice que la gente se le acercaba porque oraba por paralíticos y se levantaban. Llegaban endemoniados y se quedaban libres. Y había empezado a ser un ministro competente del Espíritu, para después ir por uno que no dice su nombre, porque tal vez no hubo necesidad de marcar a alguien que tal vez era rechazado por la multitud, pero era para Dios, había un nombre establecido en él: eunuco y etíope. Cuando regresaba a la labor de su casa o de su trabajo, solo, leyendo un libro muy complicado llamado Profeta Isaías, pero cuando éste leía, había al fondo un clamor de un cordero gimiendo y su espíritu diciendo: tengo sed. Dios le dijo para esa respuesta o para esa pregunta: yo tengo un ministro competente llamado Felipe, que por su tiempo sirvió las mesas de las viudas. No se quedó ahí, sino que era un tipo lleno de muchas cosas que para ahorita podemos decir nosotros, pues es una labor que no tiene mucha ciencia, servir una mesa o darle un plato a alguien, no tiene mucha labor. ¿Tú crees eso? Porque aún el servicio más pequeño dentro de la iglesia para Dios siempre será un mayor. No quiere decir porque nos sentemos adelante o hasta atrás, o que cantemos o dancemos, sea diferente a alguien que lave un baño cuando el baño está sucio y decir: a mí no me corresponde eso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros jerarquizamos dentro de la iglesia las cosas que podemos hacer y no? Y decimos: lo mayor es que yo esté a un lado del pastor o la pastora, o que predique, pero lavar los baños, eso es para alguien menor. Pero Felipe, una persona que llegaba y le decía con su permiso su plato, se retiraba y decía: con permiso, y servía y servía. Y Dios dice que Él está a sus ojos con los fieles de la tierra. Desde el cielo abría un ojo, hacía zoom 1000x y veía a un joven, adulto, no sé, llamado Felipe, que lo hacía con mucho amor. Porque lo que nos toca hacer no hay que hacerlo en disgusto, hacerlo de la mejor manera. Muchachos, yo siempre les he dicho: hagamos las cosas con la mayor excelencia. Yo le he dicho a Dios: yo te he dado hasta donde mi capacidad me da, de darte todo. Y cuando Ricky dijo aquí: no tenemos nada porque lo hemos dado todo por Dios, dije: yo también, Señor. Todo. Hay cosas que no saben, que nosotros pedimos, hacemos, pero Dios conoce el corazón de cada uno. Si ya se pagó el terreno, si no se pagó, cómo salió la ofrenda del pastor o no salió. No sabe, hay cosas que no saben. Y a veces el llorar solo, o el decir: Señor, ¿cómo le voy a hacer? No digo cómo le vamos a hacer, no, yo digo cómo le voy a hacer, Señor. Pero mientras sirvo las mesas, Dios dice: yo estoy viendo. Porque me tocó lavar baños, cuidar niños, jóvenes, irme a pie, no cooperar para la gasolina porque no traía ni un peso. Me llevaban al rancho: no traigo para la gasolina. Así me llevan, sí, vámonos porque en el rancho nos van a dar asadito y mis hijas no tienen que comer. Vamos. Pero Dios estaba los ojos con uno llamado Isaí.
¿Por qué crees que puedo servir día y noche dentro de la iglesia? A veces mi esposa dice, ya, párale. No. Y no lo voy a parar nunca. Sí, divido los tiempos para ellas, pero nunca voy a parar por Dios. Y a veces son 4, 5, 6 horas estar preparando una enseñanza y leyendo, escribiendo. Y a lo mejor vienen 20, 30. Pero digo, Señor, es que no son los 30 que veo, son los 150 que no veo. Pero no puedo decir, me voy a preparar menos porque son poquitos, o los miércoles tal vez, ¿no? Lo mismo. Pero tenemos que servir de todo corazón. Yo te vi, Janet, cuando estábamos el día hicimos el aseo general. Y vi cómo estabas lavando los botes de los papeles del baño. Y dije, Señor, es que hasta eso alguien más los usa. Pero el Señor dice, no, mijita, ¿qué estás haciendo? ¿Sucio? No. Lávelo. Hágalo. Porque Dios está palomeando, pin, ministro competente, pin, ministro competente, ministro competente, ministro competente. Y no competimos con nadie, muchachos. Porque aquí personas testigas, pastor, voy allá, vaya. Me invitan a la alianza, me invitan a un aniversario, me invitan a una cena. Vaya, no pasa nada. No, a ver qué dicen, no. Yo tengo una identidad de Dios. Y sé que hasta dónde Dios nos ha llevado. Y si veo el clamor de muchos afuera, porque yo me he ofrecido a 2, 3 pastores a enseñarles, pero tal vez me ven muy poca cosa. ¿Tú qué me vas a enseñar? Tú eres todavía un pequeño, vamos a llamarlo en lo espiritual. Eres un niño en lo espiritual. Pues esa escasez que me ves, yo te la quería enseñar. Y me he ofrecido a uno y a otro pastor, no quieren. Pero cuando uno no quiere, hay siervos clamando por agua en el desierto. Muchacho, yo quiero que te levantes. Mi intención no es yo siempre hacerlo, ni decir, ay, se levantan y al rato me van a dividir. No, porque cuando una iglesia es entendida no pasa eso. Porque yo he ido a restaurantes donde digo, no vuelvo, pero he ido donde digo, ay, va a chuparse los dedos. Aquí está riquísimo. Y sé que el alimento de aquí está riquísimo. Está riquísimo. Y si un día vas a probar algo, pruébalo. Y un día vas a decir, ay, pastor, allá está más sazonada. Y quiero, en serio, con todo mi corazón, que seas un ministro competente. Porque decía nuestro pastor, echa mano de tu equipo. Yo sé que también de aquí, no solamente será un equipo pequeño, será un equipo grande. Todos vamos a dar de aquello que necesitan. Y si ahorita estamos en la letra, no importa. Nomás dile al Señor, yo no me quiero quedar ahí, papá. Yo quiero ser un ministro competente del Espíritu. Y si ahorita estoy en la letra, yo quiero ser el mismo aquí en la iglesia, pero también en la casa. Yo quiero ser el mismo en la casa y aquí en la iglesia y en la calle, en el trabajo. Yo quiero ser el mismo. Porque dicen, no, el Señor no dice, solamente en la iglesia los veo. No, afuera, Dios ve todo. Y dice que separaron a 7 diáconos. A Esteban, varón, lleno de fe y del Espíritu. Pero también estaba Felipe, que también era un varón lleno del Espíritu. Estos los agarraron a 7 diáconos, 7 personas, 7 elevaciones altas para llegar con las viudas a decirles, ten. ¿Sabes qué representan las viudas? Aquellas que no tienen un marido, y la mujer es la iglesia, pero aquellas que todavía no tienen al marido. Vamos a ir a aquellas viudas, aquellas iglesias que adoran a un Dios que no conocen. Vamos a llegarles a presentar y decirles, ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿En el bautismo de Juan?
Yo te voy a presentar el bautismo de Jesús, pero también te voy a presentar el bautismo del Espíritu Santo. Ahí está la clave, muchachos, para ser varones y ministros competentes del Espíritu, sirviendo. Nunca, te lo voy a decir como tip, nunca te quejes. ¿Lo va a hacer? Yo lo hago. Aunque por dentro digas, ¿por qué yo? ¿Cómo le voy a hacer? No sé, si fuiste tú, yo lo hago. ¿Te tocó trapear la iglesia? ¿En serio, pastor? Sí, sí. Porque estoy añadiendo un granito más a ser un ministro competente. Te tocó hacer esto, te tocó hacer aquello, te tocó la actividad de hamburguesas, te tocó esto, no importa lo que me toque, pastor, yo lo voy a hacer. Pero nunca digas ¿por qué yo? O sea, yo y mis 2 hijos y aquello, yo. No, nunca lo digas. Tú di yo lo voy a hacer. Porque no es lo que inviertes, es lo que Dios está viendo por ti para llevarte a Samaria. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí me seréis testigos. Ponte de pie.